Jubilación permanente era un día aparentemente normal en una gasolinera normal donde Verdona estaba llenando el Rusbucket. Eso es hasta que un par de ladrones irrumpen junto a ella. Conectan un gancho de su camión a un cajero automático. Intentan sacarlo de la pared lanzando el camión en reversa, solo que no se mueve. Tiran y tiran, pero nada. Al salir del camión, investigan la máquina. Solo que mientras lo hacen, un par de zarcillos azules con patrones rosados sobresalen de ellos y envuelven a los matones para su sorpresa. El cajero automático en sí se vuelve de color azul oscuro con circuitos rosas. No lo creo. La voz de una niña sale mientras la electricidad brilla desde los zarcillos, electrocutando y derribando a los matones. Buen trabajo, grita Verdona mientras se acerca a aplaudir. La mancha azul salió del cajero automático hasta que se reformó a su forma humanoide básica. Era un ser grande con manos grandes y una tercera pata trasera. Su color base parecía ser azul claro, con azul oscuro cubriendo sus pies, el dorso de sus manos, su pecho y hombros hasta su cara, que tenía una protuberancia en la parte posterior con azul claro en la parte inferior. Aparecen circuitos rosados en las partes azul oscuro de su cuerpo y las palmas de las manos. Donde normalmente estarían los ojos hay líneas rosadas con dos patrones de circuitos circulares. La insignia del reloj se colocó en su pecho con dos líneas rosas que apuntaban hacia ellas. «Está bien, abuela, ¿qué sigue?», preguntó Gwen mientras estiraba su nueva figura, su voz sonaba como su voz normal pasada por un filtro. «Siguiente. A continuación, vamos a la casa de tu tío abuelo». El cubo de óxido finalmente entra en el pueblo de Retiro de Vera. Pasa por delante de casas de ancianos y de algunas personas que salen a la acera. Eventualmente, el Rusbucket se detuvo en un vecindario de aspecto bastante tranquilo, con ancianos alineados en las aceras mientras realizaban sus días. Sin embargo, el momento se vio arruinado por los incesantes garabatos de Ben mientras trabajaba en su trabajo de la escuela de verano que llamó la atención de Gwen. Sin embargo, justo cuando él miró hacia la ventana, ella juró que vio a un anciano saltar de su techo y aterrizar a salvo, aunque había podido verlo bien. Eventualmente, la casa arrogante se detuvo en una casa pequeña pero de buen aspecto. Al salir, Ben se protegió los ojos con su trabajo de verano. ¿En serio, por qué los ancianos tienen que vivir donde hace tanto calor? Aparentemente respondiendo a sus oraciones, Gwen arrojó una botella de agua en la parte posterior de la cabeza de Ben, casi quitándole la tarea de la mano. Incapaz de tomar represalias mientras Gwen corría hacia la puerta riéndose, Ben recogió la botella molesta mientras murmuraba para sí mismo. Sin embargo, mientras Gwen se alejaba corriendo, aprovechó la oportunidad para mirar alrededor del vecindario, y mientras lo hacía, vio a una mujer mayor y bajita mirándolos a través de su ventana. Al ver a la mujer, Gwen hizo un gesto con la mano, solo para que la mujer cerrara las persianas con bastante rudeza. Aunque Gwen decidió no tomárselo con demasiada dureza. Volviendo su atención a su abuela, observó cómo se abría la puerta. Abriendo la puerta había un hombre mayor, más joven que Verdona pero mayor que sus padres. Tenía el pelo gris oscuro peinado hacia atrás, una barba blanca y cuidada y gafas. Vestía una camisa azul abotonada con jeans azules y un cardigan blanco. Este era su tío abuelo Phil. Phil. Verdona aplaudió mientras abrazaba a su hermano. Phil le devolvió el abrazo con un grito de Verdona. Luego se arregló las gafas mientras dirigía su atención a sus dos jóvenes invitados. Bueno, lo seré, si no es mi sobrina nieta no tan pequeña y mi sobrino nieto. Phil se jactó mientras alborotaba el cabello del dúo, para su diversión y vergüenza combinadas. Volviéndose, Phil les hizo un gesto para que lo siguieran. Pues entra. No estoy pagando para enfriar el exterior. Al entrar, Ben y Gwen se encontraron fascinados al encontrarse con todo tipo de artilugios y maquinaria hecha a mano que cubrían los mostradores. Perdón por el desorden, me he mantenido ocupado y me olvidé de ordenar. Dame un momento y pediré algo de comida. Ben y Gwen palidecieron, sin saber si la elección de palabras era literal. Hasta entonces, sin embargo, caminaban mirando todas las chucherías y baratijas de Phil. Eventualmente, una de estas baratijas llamó la atención de Ben. Era una pequeña caja con unos pocos botones en la parte delantera y un par de antenas en la parte superior. «Oh, ¿qué es esto?», preguntó Ben mientras lo sostenía en su mano, acercándoselo a Gwen, quien lo miró con curiosidad. «Oh, eso es solo un pequeño paquete de baterías con el que he estado jugando». Phil se jactó mientras se acercaba al dúo.
Luego presionó un botón en el costado, lo que hizo que la mochila cobrara vida mientras la electricidad aumentaba a través de su atenie. Ben y Gwen gritaron la baratija mientras Gwen se acercaba para agarrarla. Sin embargo, mientras lo hacía, una pequeña oleada de electricidad brotó de la baratija y destruyó el reloj. En respuesta, el reloj cobró vida, emitiendo una ráfaga de pitidos mientras el núcleo subía y bajaba y se retorcía y giraba. Ots parece haber hecho saltar la alarma en ese reloj. Phil se disculpó mientras colocaba la baratija. Toma, déjame arreglarlo. Ofreció mientras cogía el reloj de Gwen. Casi en pánico, Gwen sostuvo el reloj cerca. Oh no, yo sé cómo arreglarlo. Mientras hago eso, ¿sabes dónde está el baño? Preguntó Gwen con rigidez. Afortunadamente, Phil señala el camino, lo que permite que Gwen corra torpemente hacia el baño, cerrando la puerta mientras se gira hacia el reloj. Vamos, apague. Gwen le gritó en voz baja al reloj mientras giraba y giraba la esfera, presionando el botón del costado, esperando que algo funcionara en vano. Eventualmente, sin embargo, su ausencia debió notarse cuando escuchó un golpe en la puerta. ¿Todo bien ahí dentro, chico? Escuchó a su tío abuelo llamar desde el otro lado de la puerta. Presa del pánico, Gwen trató frenéticamente de arreglar el reloj. Sí, no te preocupes. Todo es simplemente, tratando de detener el reloj, Gwen forzó frenéticamente la placa frontal hacia abajo, provocando una transformación. La piel de Gwen se volvió delgada como el papel a medida que sus ojos se volvían grandes y vivos, con marcas blancas trazando alrededor de su rostro mientras la cara de Saif comenzaba a salvia e inflarse. Eventualmente, su rostro envolvió su cuerpo cuando comenzó a transformarse en un alienígena parecido a una medusa blanca y azul. Cuando todo estuvo dicho y hecho, flotaba como una pequeña medusa blanca y azul como un alienígena, con 6 tentáculos, con ojos negros bulbosos con hendiduras cian. El Omnilo se sentó en su cara donde debería estar su boca. Bien, no. Gwen terminó, su voz ahora aguda y ligeramente áspera. Mirándose en el espejo del baño, estudió su forma flotante de 2 pies de altura. Afortunadamente, mientras se asustaba en silencio, escuchó a Phil alejarse, lo que le permitió pensar en voz alta. Vale, Gwendolyn, cálmate. Estás bien, solo estás. ¿Cómo le puso Ben a este? Amphibian. Anfibio. Ella miró sus zarcillos. Veamos, según nuestra prueba, Amphibian puede volar, nadar, disparar rayos de electricidad y, viaja a través de las corrientes eléctricas. Mirando a su alrededor, su atención fue llevada a un punto de venta cercano. Bueno, aquí va nada. Golpeando uno de sus zarcillos en la toma de corriente, trató de concentrarse en el flujo eléctrico de las corrientes en el cableado, y con algo de esfuerzo, su cuerpo comenzó a brillar de un azul brillante antes de convertirse en una forma eléctrica mientras volaba hacia la salida. De vuelta en la sala de estar, Ben se sentó y jugueteó con una radio que Phil había estado trabajando, cuando de repente comenzó a formarse una extraña estática. Continuando girando los diales de la radio, se escuchó una voz. Bebe Ben. De repente, la cara de la radio comenzó a brillar ligeramente antes de que Amphibian saliera volando. ¡Imbécil! Gritó la alienígena de última línea, con clara molestia en su tono. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? Ben gritó mientras miraba a la criatura flotante. SHH, ¿está Phil por aquí? Preguntó mientras flotaba cerca de Ben para no ser vista por nadie más. No, fue a mostrarle algo a la abuela. Visiblemente relajada, Gwen retrocedió y respiró hondo antes de explicar. Mira, cuando el reloj comenzó a funcionar mal, accidentalmente me convertí en No puedo quedarme aquí y arriesgarme a que me vea el tío Phil. ¿Puedes cubrirme? Claro, supongo. ¿Qué necesitas? Solo espera una oportunidad y cuando pueda ser creíble, dile que me fui a hacer algo. Explicó Gwen mientras empezaba a flotar de vuelta a la radio. ¿Hacer algo? ¿Hacer qué? No lo sé. Solo piensa en algo. Ordenó, con clara frustración en su voz aguda. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban. Sin arriesgarse a ser atrapada por Phil, Gwen volvió a la radio y se abrió camino a través del cable, dejando atrás a un Ben desconcertado. Fuera de la casa, Gwen salió disparada de la caja eléctrica.
Bueno, ya que ya estoy aquí, es mejor que espere el momento mientras espero que se agote. Al darse cuenta de algunos cables telefónicos cercanos, se acercó a ellos, usándolos para atravesar el vecindario sin ser vista. Pasa su tiempo atravesando los cables, apareciendo de vez en cuando para mirar a su alrededor. Después de un tiempo, vio una vista muy emocionante, tarta de manzana. Bajó volando del poste y se acercó a un pastel recién horneado que estaba en el alféizar de una ventana. Sin embargo, mientras investigaba el pastel, miró dentro de la casa. En el interior, observó cómo un hombre mayor intentaba golpear a una mosca, solo para fallar repetidamente cuando la mosca volaba fuera de su alcance. Habría sido un espectáculo divertido si el viejo no hubiera saltado en el aire, aterrizado en el techo y se hubiera comido la mosca él mismo. ¿Qué diablos? Gritó Gwen mientras contenía la necesidad de lanzar. Ella se fue volando rápidamente, ya no interesada en el pastel. Sin embargo, mientras lo hacía, vio al vecino de Phil salir de su casa y comenzar a alejarse en un carrito de golf, alfombra en mano. Curiosa, y queriendo distraerse de la mosca que comía, Gwen optó por seguirla. Eventualmente, el vecino llegó a un sitio cerrado fuera de la basura. Salieron del carro, alfombra en mano, y para sorpresa de Gwen, sus piernas se estiraron hasta que pudieron cruzar la puerta. Luego se acercaron a un contenedor de basura y empujaron hacia un lado, revelando una trampilla. Sin embargo, justo antes de que Gwen pudiera ver lo que estaban haciendo, se encontró con un bebé Wop y se transformó en ese mismo momento. La cabeza de la palabra vecino azota el fondo, su cuerpo no gira, una mirada depredadora se dirige a Gwen. Su cuerpo finalmente se da la vuelta para que coincida con su cabeza mientras deja escapar un rugido inhumano y comienza a cargar contra ella, saltando sobre la puerta con facilidad mientras Gwen se aleja corriendo. Gwen grita de miedo mientras se sube al mismo carrito que había usado el vecino. Ella se aleja a toda velocidad, solo para su sorpresa encuentra al vecino casi igualando la velocidad a pie. Luego extienden sus brazos hacia adelante, logrando agarrarse a los soportes traseros del techo del carro. Cuando la vecina comienza a tirar del carrito de regreso a ella, Gwen continúa pisando el acelerador, sin éxito. Sin embargo, fue entonces cuando notó un juego de palos de golf en el carrito. Al sacar uno, reunió todas sus fuerzas y, con un decidido ya, balanceó el garrote en los brazos, cortándolos como gelatina. Ya no se detiene, el carro avanza a toda velocidad y, al mirar hacia atrás, Gwen no ve ni rastro del vecino. Creyendo que están muertos o desaparecidos, ella acelera, solo para demostrar que están equivocados cuando escucha un golpe en el techo del carro. La cabeza del vecino de repente asoma mientras dejan escapar un silbido aterrador. Gwen, en estado de shock y miedo, hace que el carro se desvíe bruscamente, lo que hace que vuelque. Aturdida, Gwen sale del carro. Mirando a su alrededor, ve al vecino tirado en el suelo, absolutamente destrozado. Era un espectáculo espantoso y, por un momento, la culpa recorrió el estómago de Gwen, temiendo lo que acababa de hacer. Pero ella solo podía ser tan afortunada. El vecino se puso en pie a trompicones, su cuerpo se movió y encajó en su lugar. Como un zombi, camina pesadamente hacia Gwen, y en su pánico, Gwen tropieza y aterriza de espaldas. Pero justo cuando todo parecía perdido, comenzó el sistema de aspersión. Para sorpresa de Gwen, cuando incluso ese poco de agua los golpeó, gritaron de dolor y pánico, huyendo, Gwen olvidada mientras yacía confundida y aliviada. ¿Qué? Al atardecer, Gwen finalmente regresa a casa de Phil. Ella corre hacia Ben y Verdona en la cocina. Comiendo pizza mientras Ben revisaba sus tareas escolares. «Abuela», exclamó al irrumpir por la puerta. «SHHH, tu tío Phil está en la cama». Verdona calló con firmeza. ¿En serio? La gente del centro de jubilados también se acostó temprano, no se dieron cuenta de que era cosa de viejos. Gwen se quedó boquiabierta, recordando su tiempo como voluntaria en un centro de jubilados para una actividad extracurricular. Bueno, insistí después de que me dijo que había estado trabajando en un proyecto durante una semana seguida con 2 horas de sueño al día. Además, pensé que evitaría que te preguntara por tu álbum de recortes de flores. Explicó Verdona. ¿Álbum de recortes de flores? Oye, ¿querías una coartada? ¿Tienes una coartada? Intervino Ben a la defensiva mientras comía una porción de pizza. No importa. Escucha, todo este lugar es espeluznante. Primero, este anciano corrió por una pared, y luego masticó una mosca. Luego, otro vecino, se encorvó y se estiró como él, bueno, un extraterrestre. ¿Y estás seguro de que viste todo eso? ¿No alucinó nada?
inquirió Verdona, tomándose en serio la afirmación. Oh, sí, aluciné totalmente a alguien estirando los brazos una yarda de largo y sosteniendo un carrito de golf en su lugar. Replicó Gwen a la defensiva. Suspirando, Verdona le hizo un gesto a Ben para que se pusiera de pie. Muestra dónde viste lo que dices y veremos qué podemos encontrar. Luego salió, haciendo señas a Ben y Gwen para que la siguieran. ¿Sabes? Desde que tienes ese reloj, eres como un imán para lo raro. Ben gruñó a Gwen con una mirada. No es broma. Gwen suspiró. Sin embargo, una sonrisa se formó rápidamente en sus labios mientras retiraba el brazo. Luego balanceó el Omnitrix en la parte posterior de la cabeza de Ben, derribándolo. Admito que me metí en eso. Luego investigaron la casa del vecino que atacó a Gwen, solo para encontrar una casa vieja estándar, con la única cosa discerniblemente fuera de lugar siendo la huella clara de donde una vez estuvo una alfombra. Revisaron algunas otras áreas del vecindario, pero no encontraron nada cuando cayó la noche. Sin embargo, sin nada más digno de mención, los Tennyson se resignaron a una noche de descanso, acordando continuar investigando por la mañana. Ustedes dos duermen bien. Verdona dijo mientras arropaba a una Gwen siempre ansiosa en la cama. Estaré en la habitación de invitados si me necesitas. Pero, abuela. Gwen gimió, no emocionada ante la perspectiva de dormir cuando esas cosas todavía estaban ahí fuera. No hay nada más que podamos hacer esta noche. Verdona la tranquilizó mientras le daba unas palmaditas en la cabeza de Gwen. Voy a dar un paseo temprano por la mañana, pero una vez que regrese, volveremos a ver las cosas. Ahora descansa un poco. Tranquilizó mientras entraba en el vestíbulo, cerrando la puerta del dormitorio tras de sí. Sin embargo, justo cuando Verdona cerró la puerta y Gwen cerró los ojos para irse a dormir, pudo jurar, por un momento, que vio una forma amorfa arrastrarse por el suelo. A la mañana siguiente, Ben se sentó en el mostrador de la cocina mientras Gwen abría la nevera de Phil para tomar una bebida. Jugó de ciruela y, oh, qué sorpresa, más jugó de ciruela. Gwen suspiró con esperada decepción. Ganándose una mirada humorística de Ben. ¿Por qué parece que los viejos siempre fueron viejos? Ben gruñó, ganándose una risita ahogada de Gwen. Sin embargo, pronto fueron interrumpidos cuando su tío abuelo Phil entró en la cocina. Buenos días, tío Phil. Lo siento, me fui ayer. Gwen se disculpó con una reverencia. Phil, por su parte, le dio a Gwen una mirada confundida antes de convertirse en una sonrisa amable. Oh, está bien, Sin embargo, algo en la forma en que se comportaba y en la forma en que hablaba parecía estar mal para la siempre absorto Gwen. Sin embargo, con la esperanza de compensar a Phil el día anterior, agarró una bandeja cercana con café y agua y se la llevó a su tío. Me adelanté y te preparé un café. Ella aplaudió. Gwen le trae una bandeja con una taza de café y un vaso de agua, sin embargo, a mitad de camino tropieza y termina derramando tanto el café como el agua en el suelo. Afortunadamente nadie se quemó con el café y ni la taza de café ni el vaso se rompieron. Independientemente de cómo la reacción de Phil hiciera suponer lo contrario, saltó sobre la mesa, con aparente facilidad, apenas pasando por alto los papeles de Ben mientras los agarraba. Límpialo. Límpialo ahora mismo. Phil ladró, su amable voz ahora sonaba casi monstruosa para los niños. Lo siento, lo siento. Gwen lloró con una mezcla de miedo, confusión y dolor por el tono áspero. Rápidamente limpió el desorden y Phil volvió a bajar. Pareció no darse cuenta de su extraño comportamiento hasta después de captar las expresiones de desconcierto en los rostros de los nietos. Lo siento, mi profesión me tiene muy nervioso alrededor del agua. Explicó a medias, aunque estaba claro que Ben y Gwen no se lo creían del todo. Tosiendo, Phil intentó cambiar de tema. ¿A dónde se fue tu abuela? Dijo que iba a dar un paseo temprano. Replicó Gwen, todavía en estado de shock por toda la prueba. Ya veo, Phil respondió con un tono inquisitivo. Luego sonrió antes de dirigirse a la puerta. Bueno, iré a ver si está cerca, a ver si necesita un compañero de paseo. Luego se fue, sin molestarse en esperar una respuesta. Desconcertados, Ben y Gwen se miraron. Esas cosas que viste ayer. No le tenían miedo al café, ¿verdad? Ben bromeó a medias mientras le dirigía a Ben una mirada preocupada. ¿No de café? Unos minutos después de que Phil se fuera, Ben y Gwen también se fueron. Entran y salen de los callejones, se esconden detrás de los botes de basura y se mantienen cómicamente cerca de las paredes. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Preguntó Ben mientras miraba a su alrededor en busca de personas mayores. El basurero. Respondió Gwen mientras rodaba hacia un gran árbol. Hay una trampilla debajo de uno de los contenedores. Lo que sea que estén haciendo estos tipos, tiene que estar ahí. Continuaron hasta la parte trasera de un edificio, extendiendo un brazo para detener a Ben mientras se acercaban a un callejón. ¿Está el suministro de alimentos listo para el transporte? Escuchó la voz de su tío abuelo en el callejón. Las vainas están en las etapas finales de gestación. ¿Y los jóvenes? Demasiado masticable. ¿Necesitan envejecer más antes de que se vuelvan agradables y tiernos? No estoy hablando de comer. La chica sabe demasiado. Ella y Ben se miraron, con los rostros pálidos. Afortunadamente, sin embargo, pronto escucharon pasos que salían del callejón mientras las voces se volvían silenciosas y distantes. Endureciendo sus nervios, los dos continuaron, y finalmente encontraron el sitio justo en la distancia. Está justo allí. Gwen lloró de júbilo y alivio. Sin embargo, mientras corrían hacia el sitio, se encontraron con dos ancianas discretas, que inocentemente jugaban curling callejero. Solo cuando pasaban y miraban a las damas, sus expresiones se volvían monstruosas, con colmillos amarillos en lugar de dientes. Golpearon los discos con una fuerza tan poderosa que volaron hacia el dúo como balas. ¡Pato! Exclamó Gwen al apenas conseguir rodar por debajo de un disco. ¡Corre! Ben lloró mientras corría hacia adelante, con un disco zumbando justo detrás de su cabeza. Corrieron con toda la fuerza que sus piernas les permitían, hasta el punto de que por un momento Gwen olvidó que no era XLR8. Sin embargo, la distancia seguía siendo demasiado grande y los discos seguían llegando. Sin otra opción, se agacharon detrás de una esquina, recuperando el aliento mientras escuchaban que los discos se detenían. Estaban a punto de reunir la voluntad para seguir adelante cuando una voz vino desde atrás. «Niños. ¿Qué pasa?», escucharon a su abuela preguntar dulcemente. Cegada por el alivio y la confianza, Gwen bajó la guardia. «Abuela», exclamó, medio tentada de abrazarla, pero sabía que tenía que seguir con el plan. «Tienes que venir con nosotros. Estos tipos alienígenas están en todas partes». Verdona se rió entre dientes mientras escondía la boca en la mano. «Oh, lo sé, querida». Se asaltaron la cabeza mientras extendía los brazos, estirándolos mientras se revelaba que sus dientes eran colmillos. «No te preocupes. Te protegeré». Luego dejó escapar un rugido feroz mientras intentaba golpearlos. «Vamos». Ben gritó mientras agarraba a Gwen del brazo y la apartaba, sacándola de su estupor mientras corría hacia adelante. Corren al sitio solo para encontrar a Phil y los otros vecinos sosteniendo un automóvil sobre sus cabezas. Se lo lanzan al dúo, y Ben y Gwen apenas pueden saltar fuera del camino. El falso Verdona, sin embargo, no tuvo tanta suerte. «Abuela». Ben lloró, olvidando por un momento que en realidad no era su abuela. Sin embargo, para su alivio y horror, se revela que Verdona es en realidad una extraña criatura de limo que se vuelve a ensamblar en la forma de Verdona, excepto por su ojo derecho, que sigue siendo viscoso y alienígena. Poco después, Fakedona y los otros ancianos cargan contra Ben y Gwen. «La trampilla está por aquí». Gwen aplaudió, solo para darse cuenta de que el contenedor de basura era demasiado pesado para que Ben o ella lo movieran. Mirando el contenedor de basura y de vuelta a los ancianos alienígenas, Gwen levantó su reloj y, con determinación, preparó una nueva transformación. Al ver esto, Ben deja escapar una sonrisa. Parece que es la hora de los héroes. Seguido de un destello de luz rosa. Transformaciones de Cannonbolt. Las venas aparecen sobre el brazo de Gwen a medida que se callosidad visiblemente y crece subiendo por su brazo hasta su cara. La parte posterior de la camisa de Gwen se levanta para mostrar un crecimiento naranja en su espalda a medida que su cuerpo burbujea e infla. A medida que sus brazos se agrandan, su cabello se convierte en una cáscara a medida que su piel palidece y aparecen marcas negras sobre sus ojos y boca. Luego se acurruca en una bola antes de desplegarse en Ricochet. Ahora transformada en Ricochet, Gwen agarró el contenedor de basura antes de lanzarlo a los ancianos, enviándolos volando. Aprovechando la distracción como su oportunidad, Ben abrió la trampilla, solo para descubrir que en el interior había una caída casi con seguridad insuperable. Sin embargo, justo cuando escuchó que Gwen se acercaba, se encontró levantado en el aire. Se preparó para contraatacar, solo para descubrir que era Ricochet quien lo sostenía. Luego lo sostuvo cerca de su cuerpo antes de acurrucarse a su alrededor y sumergirse en el túnel de abajo.
La caída fue rocosa, Gwen rebotó audiblemente en el túnel, lo que provocó que Ben se mareara, y estar tan cerca estaba lejos de ser cómodo. Afortunadamente, el viaje pareció llegar a su fin cuando finalmente aterrizaron en el fondo, rebotando un poco antes de que Gwen finalmente se desenrollara, acostándose boca arriba mientras Ben se acostaba aturdido sobre su estómago. Uf, los cómics hacen que eso parezca mucho más divertido. Tomándose un momento para recuperarse, desafortunadamente no pudieron descansar por mucho tiempo ya que los otros ancianos comenzaron a perseguirlos hacia abajo. Sin dudar, Gwen volvió a agarrar a Ben antes de volver a rodar y alejarse corriendo. Ben solo pudo pronunciar un rápido otra vez no. Finalmente, se distanciaron lo suficiente como para poder detenerse por un momento. ¿Cuál es el plan? Ben jadeó mientras aliviaba su estómago. Ricochet es capaz de ver incluso en forma de bola, no estoy segura de cómo lo hago, pero espero hacer lo mismo ahora, ver si puedo sentir algo, respondió Gwen mientras sostenía su mano contra la pared. Dejándose respirar y relajar sus sentidos, empezó a sentir algo cercano, justo detrás de su prima. Rodando en su forma de bola, cargó contra la pared, usándola para dar la vuelta y chocando contra el duplicado alienígena de Verdona que había estado escabulléndose. Este golpe los envía contra una pared cercana, haciendo una buena abolladura en ella también. Desafortunadamente, no fue suficiente, ya que Fakedona casi casualmente salió de los escombros. Los brazos de Fakedona se convirtieron en limo mientras los enviaba volando a través de la caverna y hacia Gwen. Sin embargo, Gwen se acurrucó rápidamente y respondió embistiendo a través de los brazos y a Fakedona nuevamente. Ellos soportan algunos puñetazos mientras Gwen se enseñorea del impostor de su abuela. Lista para poner fin a la terrible experiencia, Gwen levantó un puño gigante al alienígena, solo para que se transformara en su rostro, pareciéndose a Verdona. No querrías hacerle daño a la vieja abuela Verdona, ¿verdad? Ricochet hace una mueca de vacilación, permitiendo que la falsa Verdona la patee y se ponga de pie. Al ver esto, Ben corre hacia Ricochet y mientras ella se pone de pie, oye, Dweeby, regla 1. Esa no es la abuela, es un extraterrestre. Regla 2. Le das una patada al trasero a los alienígenas. Ahora ponte manos a la obra. Con esas palabras de aliento, Ricochet carga contra la falsa Verdona, embistiéndola contra una pared, lo que hace que una pared de rocas se desmorone encima de ellas. Ricochet se desenrolla de repente. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? No hay tiempo. Gwen gritó mientras agarraba a Ben y se acurrucaba antes de salir corriendo en esa dirección. Otra vez no. Mientras Ricochet corría por el túnel, Ben se encontró siendo zarandeado a medida que se mareaba cada vez más. Sin embargo, el giro fue el menor de sus problemas, ya que el reloj comenzó a emitir un pitido verde y a sonar fuerte en su oído. Ricochet, al escuchar el pitido también, acelera y carga a través de un pasillo tapiado. «Prepárate para el impacto», gritó Gwen. Apenas lograron abrirse paso antes de que Ricochet volviera a convertirse en Gwen en un destello verde. Al salir volando del túnel, los primos gimieron de dolor. Ben lanzó una mirada de Gwen mientras contenía las náuseas. Oye, Super Nerd. ¿Cómo me veo? Un maniquí de prueba de choque. Escucha, no sé lo que es, pero pude sentir algo sobre la cueva de esta manera. Explicó Gwen mientras se masajeaba la cabeza. Una vez que se pusieron de pie, comenzaron a caminar más adentro de la cueva en la que Gwen irrumpió, y finalmente se encontraron en una cueva grande. Las vainas cubrían el suelo mientras lo que parecía ser una nave espacial gigante se encontraba en el centro de la habitación. Ambos primos se quedan boquiabiertos mientras caminan por la habitación, mirando dentro de las cápsulas donde ven a los vecinos de Phil inconscientes adentro. Es como si todos en Retirement Village hubieran sido engañados. Susurró Ben con asombro. Mientras miraban a su alrededor, Gwen vio una cápsula, un ocupante de aspecto familiar. Abuela. Corrió hacia la cápsula que sostenía a su abuela, que parecía estar flotando dormida. Sin perder el tiempo, tira de la cápsula y logra abrirla. Cuando la cápsula se abrió, Verdona cayó sin fuerzas. Después de un momento, comenzó a toser jugo de vaina y se despertó a regañadientes. «Oh, ¿qué? ¿Qué pasó?» Salí a dar un paseo, y luego, no puedo recordar lo que pasó después. Al ver el despertar seguro de su abuela, Gwen intentó abrir otra cápsula, solo para que una mano viscosa la azotara. Luego, la mano se retrajo hacia el impostor de Phil. «No haría eso si fuera tú». Se rió entre dientes cuando un grupo de otros ancianos se acercó por detrás de él. «Bueno, menos mal que no eres yo». Gwen gruñó furiosa.
Todavía no, no lo estoy. El impostor Phil soltó una risita. Luego, él y los otros ancianos comenzaron antes de transformarse en sus verdaderas formas, alienígenas verdes como baba con ojos naranjas y órganos visibles. Puedes informarme más tarde. Verdona se encogió mientras se ponía en pie. Cuando la familia retrocedió, Ben accidentalmente termina chocando con un botón, lo que hace que se abra una puerta. Mientras lo hacía, la familia se sorprendió al encontrar una gran habitación que consistía en cientos de cápsulas llenas de varios ancianos. Cogieron al tío Phil. Gritó Ben al ver a Phil flotando, dormido en una de esas cápsulas. Los están cargando en algo, señaló Gwen al notar un gran edificio alrededor de los huevos. Es un barco. Verdona se dio cuenta. Lo encontraron. Uno de los alienígenas siseó. No los dejes escapar. No cuando podían exponer a la raza Limax. Nuestras presas han marinado lo suficiente. Siseó otro de los Limax en señal de acuerdo. Para gran preocupación y desconcierto de Verdona. Al contemplar la escena, Ben miró hacia el interior de la nave y notó a un anciano de aspecto familiar en una cápsula en una pared. Tienen al tío Phil. Habiendo tenido suficiente de estos alienígenas, Gwen activó el reloj ahora recargado, seleccionando el Blast. Eso es todo. Es hora de luchar más delgado con fuego. Luego se estrelló contra el suelo mientras estaba rodeada por una luz rosa brillante. Transformación de Blast. En el vacío rosa, Gwen flota en el vacío mientras las rocas comienzan a aparecer en su brazo, trazando su mano y sus dedos. Su cabeza se cubre de rocas, y dichas rocas se dirigen a su ojo antes de que dicho ojo comience a brillar de un amarillo ardiente que hace que aparezcan grietas. Todo su cuerpo se vuelve rojo y rocoso, con sus manos, pies, cabeza y varias grietas alrededor de su cuerpo incendiadas. A medida que se flexiona en su nueva forma, Gwen es ahora una mujer alta y rocosa. Tiene manos grandes y 2 pies de corzo, ambos cubiertos de fuego. Las grietas en su cuerpo muestran fuego debajo. Su cabeza también está rodeada de fuego, y solo su rostro como una máscara es viable. La insignia del reloj se encuentra en su pecho. Ahora, voy a devolver el favor. Eablast se jactó mientras encendía su puño. Canalizando todo el fuego que pudo, desató una explosión gigante y ardiente contra el Limax, solo para que se transformaran a su alrededor con facilidad. Dejaron escapar una carcajada inquietante mientras se permitían pasar a un estado líquido mientras se envolvían unos a otros, finalmente combinando su masa en una Limax gigante. Acabas de cometer un terrible error. El Limax se jactaba. Nosotros, los Limax, vivimos para el calor. ¿Por qué crees que vinimos al desierto en el verano? Eablast se estremeció ante la llamada, seguro de que Ben se reiría de un error tan obvio. Aún así, no tuvo más remedio que luchar tal cual. Así que, en su lugar, simplemente luchó contra el Limax tratando de usar la fuerza de conmoción de las explosiones de su fuego para mantenerlo fuera de equilibrio, mientras Verdona y Ben intentaban en secreto sacar a los ancianos de la nave. Desafortunadamente, su intento de mantener el secreto fue en vano, ya que rápidamente fueron descubiertos por el señor Limax. Sir Limax, en represalia, lanzó 2 Limax más pequeños desde su espalda, aterrizando frente a Ben y Verdona, cortándolos del resto de las cápsulas. Al aterrizar, uno de esos intentos de Limax se abalanzó sobre Ben, solo para que él lo esquivara de manera segura. Sin embargo, mientras esquivaba el golpe, el Limax había logrado golpear la bolsa, derramando su contenido. Y, a pesar de que estaba ocupada siendo golpeada por el gigante Limax, Gwen pudo notar cómo las 2 Limax se detuvieron visiblemente al ver que la botella de agua se derramaba de la bolsa y rodaba por el suelo cerca de la. Fue en ese momento que lo perforó por completo, los aspersores, el vidrio, esa botella. Chicos, son débiles al agua. Exclamó con la voz ronca de Eablast. Ben, al escuchar a su primo recordar el fiasco de esa mañana, agarró la botella y arrancó la tapa, rociando a los alienígenas con su contenido. En reacción, el Limax comenzó a chillar un grito espantoso antes de colapsar en un charco líquido en el suelo. Eablast, al ver la pantalla mientras el gigante Limax observaba el acto con horror, sonrió ante la victoria de su prima. Luego tomó el enfoque desviado del Limax para planear su escape. Miró alrededor de la caverna, había rocas en abundancia, pero justo encima la vio, una tubería de agua. Cargó una bola de fuego con toda la energía que pudo y la disparó contra la tubería de agua, haciéndola volar en pedazos mientras el agua brotaba, cubriendo todo el Limax, que luchaba por mantener su forma mientras chillaba de dolor.
En ese dolor, sin pensarlo, dejaron caer a Jack Blast mientras huían a su nave, cayendo en un gran charco verde. Nos vemos. Bromeó Gwen con satisfacción. Mientras el charco inteligente huía hacia la nave, Ben y Verdona lograron sacar las últimas vainas. Verdona le dijo al Limax: lo siento, babosa, pero estas no son para llevar. Luego, la nave cobró vida mientras se elevaba desde el suelo y se elevaba hacia arriba, rompiendo el suelo de arriba, y finalmente desapareció de su vista por completo. Después de que la terrible experiencia se calmó, la familia examinó la gran cantidad de vainas de ancianos que cubrían el suelo. Deberíamos ponerlos a todos de vuelta en sus condominios, para que piensen que nunca se fueron. Verdona pensó en voz alta. Eso podría llevar horas. Señaló Ben, mirando a su alrededor las vainas. Sin embargo, mientras discutían el tema, su atención fue robada por un repentino Big Big Wow mientras una luz verde llenaba la habitación. Gwen de pie donde lo había hecho Jack Blast. No se preocupen, chicos. Gwen aseguró mientras sostenía el reloj a distancia. Dame unos minutos, veré si XLR8 puede ayudar. Después de pasar el resto del día y de la noche cuidando de los ancianos, los Tennyson finalmente se vieron obligados a marcharse, un Phil ahora libre, sintiéndose demasiado pronto. No sean extraños. Phil aplaudió mientras abrazaba a Verdona. No lo haremos. Ella respondió con una risita. Ben fue el siguiente en despedirse. Pero justo antes de que pudiera abordar la casa arrogante, Phil lo detuvo mientras buscaba en su bolsillo. Oh, hijo, aquí, es ese artilugio que parecía interesarte. Luego, Phil le entregó el paquete de baterías que había causado todo el fiasco. Solo manténgalo a una distancia segura del reloj, ¿lo hará? ¿No quieres causarle más dolor a tú, eh? Wow, gracias. Ben aplaudió mientras agarraba el dispositivo y corría hacia la casa arrogante con una sonrisa. Gwen fue la siguiente, acercándose tímidamente. Lamento no haberte visto mucho, tío Phil. Gwen se disculpó, con la cabeza gacha. Phil de buen humor solo le dio unas palmaditas en la cabeza. Oh, no es gran cosa, sé que estabas ocupada. Él respondió amablemente. Gwen hizo una pausa confundida antes de recordar la mentira de Ben a Phil. Oh, sí, con el álbum de recortes jeje. Phil soltó una risita. Ah, sí, el álbum de recortes. Le dio una palmadita en la cabeza de Gwen una vez más antes de rogarle que se alejara, pero no antes de guiñarle un ojo y decir: estoy seguro de que es, fuera de este mundo.